Hola a todos, me alegra que estemos una vez más eh, acá reunidos. Esta vez traigo un tema que puede ser un poco confrontante para alguno de nosotros. Le he titulado El estanque de Asclepio y podemos ver allí una imagen de una deidad griega que tiene una vara y que tiene una serpiente. Vamos a hablar un poco acerca de quién es este personaje y por qué pongo el estanque de Asclepio. ¿Sí? Vamos a mirar un poquito eso. Eh, Vamos a leer el siguiente verso. Hay un verso en Juan capítulo 2, Juan capítulo 5, verso 2, perdón. Lo vamos a leer aquí. Allí había un estanque con 5 pabellones que quedaba cerca de la puerta probática o de las ovejas. En arameo se llama Bet-Satá. ¿Por qué dice puerta probática? Porque por esta puerta es por donde ingresaban el ganado, mayormente ovejas, para poder ser presentados casi siempre pues para el tema del templo. Entonces estamos viendo aquí que había un lugar llamado Bethesda. Y primero pues vamos a conversar un poco acerca de lo que es esta piscina, este estanque. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta palabra Bethesda viene del arameo de Bet, que es casa, y Esda, gracia. Así que la palabra Bethesda podríamos decir que significa casa de gracia o la casa de la misericordia. ¿Dónde está ubicado? Hágase de usted un mapa mental allí donde está. Piense que usted ahí donde está sentado viéndome en este momento está en dirección oriente-occidente, como si en sus espaldas naciera el sol o saliera el sol en la mañana y al frente suyo se esconde. Y usted va ingresando al templo, porque al templo se ingresa en esa dirección oriente-occidente, y usted mira hacia su mano izquierda y usted va a ver algo llamado la Torre Antonia, que era una fortaleza romana. Y usted se dirige hacia allí, imaginariamente usted logra subir hasta la parte más alta de la Torre Antonia, y usted parado allí, en alguna de las 4 esquinas, usted puede mirar hacia su mano izquierda en diagonal y usted puede ver un estanque, una piscina. En ese lugar está ubicado en el estanque de Bethesda. Les voy a mostrar una imagen. Aquí ustedes pueden ver en la parte de abajo de sus pantallas es lo que es el estanque de Bethesda. En la parte de arriba derecha de sus pantallas está lo que es la Torre Antonia con sus 4 torres, ¿sí? Era bastante grande. Y ustedes pueden ver al fondo, el templo como tal. Y pues ese muro que ustedes ven continuo a la Torre Antonia, pues es el muro que da acceso a lo que es el templo. Les voy a mostrar otra imagen. Esta es una imagen solamente de la piscina como tal. Ustedes pueden ver que tiene 2 niveles. Pueden ver que hay un nivel superior y hay un nivel inferior, y pues tenía sus columnas y era todo un lugar de reunión. Aquí les voy a mostrar otra imagen. Esto es un dibujo de lo que es más o menos una piscina o un estanque.
o lo que nosotros conocemos como un gimnasio también podríamos decir, ¿sí? Y era un lugar pues de reunión, ¿sí? Era un lugar eh, donde usted puede ver que hay personas enfermas esperando a que las aguas sean agitadas, porque hay una parte que nos dice lo siguiente. Esto es Juan capítulo 5, verso 3. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces usted se puede imaginar un lugar como esos y pues allí habían personas realmente enfermas, habían personas con aficiones, ¿sí? Y pues este dibujo nos representa un poco lo que es esto. Les voy a mostrar una imagen real. Ustedes pueden ver, esto ya fue descubierto eh, por aquellas personas expertas en arqueología. Lograron descubrir dónde estaba esta piscina, la piscina de Bethesda. Ustedes pueden ver ahí las piedras, pueden ver inclusive una columna. Y ustedes pueden buscar en internet, van a ver cientos de estas imágenes en la internet. Entonces, eh, hay que tener en cuenta algo, y es que había una deidad griega llamada Asclepio. Y este dios era un dios griego. Él era hijo de Apolo. Apolo tuvo intimidad con un mortal, con una mortal. A razón de esto, él es un semidios, como todos los hijos de los dioses con mujeres humanas. Pues eso cuenta la mitología. Y este Asclepio tenía una gran habilidad para lo que era la medicina y la curación. A Zeus no le gustó el hecho de que él era muy diestro con esto, a tal punto que él era capaz de resucitar personas. Y eso no gustó mucho en el panteón griego, ¿cierto? Sobre todo a Zeus. Entonces Zeus le quita la vida con uno de sus rayos, y en una serie de situaciones él termina convirtiéndose en una deidad. O sea que Asclepio es el dios de la medicina, de la curación. Los romanos, cuando conquistan Grecia, Roma es un imperio que cuando llega y conquista una nueva cultura no elimina la cultura, sino que se heleniza, adopta esa cultura y adopta sus costumbres y adopta sus deidades. Y a este Asclepio los romanos le pusieron Esculapio, así le pusieron, así le llamaban, ¿sí? Y como vimos en la imagen al principio, este personaje es representado por una persona, pues tiene una figura humana, pero tiene una vara con una serpiente entrelazada, que de allí es de donde se deriva, o más bien el logo o el símbolo de la medicina, que es como una especie de vara con unas serpientes que entrelazan. De allí toman, de la vara de Asclepio, que era una vara con una serpiente entrelazada. Y se supone que él con esta vara lo cura prácticamente todo. Era algo pues totalmente milagroso y divino para los griegos. Y era una persona que dominaba el tema de las plantas medicinales a plenitud. Era muy diestro con este tema de las plantas medicinales. Entonces, otro dato a tener en cuenta: los templos de Asclepio, eh,
¿De qué estaban compuestos? Primero, estaban compuestos de un templo principal, donde allí estaba la imagen de Asclepio, allí tallada, ¿cierto? Usted puede buscar muchas imágenes en internet donde usted puede ver lo que tallaban y ponían. Entonces usted puede entrar al templo, adorarle, a realizar todos estos rituales, y pues allí estaba el ídolo como tal. Adicional al templo principal había algo que llamaba un tolos. ¿Qué era el tolos? Era un estanque o un manantial. Y esto es muy relevante. Y aquí es donde yo quiero que empecemos a conectar cosas. ¿Sí? Este estanque o este manantial, lo que pasaba es que las personas realizaban algo que se llama el asclepeion, o sea, un baño ritual de curación. Las personas iban a este tolos y se sumergían buscando curarse de su enfermedad. Entonces tenemos el templo principal, adicional tenemos un tolos, también había algo que se llama el abatón. El abatón era un recinto. Este recinto era donde los enfermos iban y dormían, porque permanecían allí en ese lugar, que ahí es donde tenemos que empezar a atar el paralítico y sus 38 años allá, esperando en Betesda. Lo que se hacía, obviamente dentro del templo habían sacerdotes que rendían culto a Asclepio. Lo que le recomendaban a uno como enfermo es que uno debía permanecer allí. Usted dormía allí. Y la deidad en la noche, por medio de sueños o de visiones, le hablaba a usted en sueños. Y usted al otro día iba donde el sacerdote le contaba el sueño. Y el sacerdote le interpretaba el sueño. Y el sueño era una especie de como de receta para curarse. Y la persona realizaba esta receta. A veces el ritual incluía hacer un asclepeion, ir y sumergirse en estas aguas. Era una de las tantas cosas. Un dato curioso, y es que dentro del templo Asclepio, permanecían serpientes, que eran una representación de el símbolo de la serpiente en la vara de Asclepio. Allí no podían nacer seres humanos. A estos lugares no podían ir mujeres en un estado alto de gestación, porque ocurría la premisa de que allí naciera. Y tampoco se permitía que alguien falleciera en este lugar. Entonces, cuando alguien ya estaba en un estado ya terminal, ya no se le permitía estar en el templo. Pero lo más relevante aquí, lo que yo quiero que conectemos es los dos puntos, y es el tolos, que es el estanque que había en el templo de Asclepios, y el abatón, que era el lugar donde la persona permanecía, habitaba prácticamente allí, esperando en su sueño, en su dormitar, o tener una visión o un sueño, recibir esa receta curativa. Y esto pues es muy relevante. Entonces, si miramos esto con el tema del estanque de Betesda, debemos hacernos esta pregunta. Y es, ¿el estanque de Betesda o la piscina de Betesda es un mikvé o una piscina romana en honor a Asclepio? Y esto puede ser un poco fuerte, porque pues muchas personas venimos con un concepto de Betesda totalmente diferente, ¿cierto? ¿Qué es mikvé? Para las personas que no saben, mikvé es un lugar donde la persona, o un judío, es algo netamente israelita, donde el israelita iba y hacía una tevilá o un bautismo, como se conoce normalmente en Latinoamérica. La persona iba y se sumergía en las aguas, y después al salir podía entrar al templo. Entonces realmente es una mikvé,
porque uno se confunde con el nombre, porque esa casa de gracia, esa casa de misericordia, eh, confronta bastante, confronta bastante y uno se confunde. Pero cuando uno mira esto, y más las referencias que enseguida les voy a mostrar, no es muy loco la pregunta que yo estoy haciendo. ¿Por qué no es nada loco? Porque hay muchas razones. Primero, Israel era una colonia romana. Israel en el primer siglo ya estaba totalmente sometida al imperio romano. Herodes era un rey helenizado, ni siquiera era de la línea de David. Era un rey totalmente sometido al imperio. Le tributaba al imperio, le tocaba tributar al imperio. Y Herodes le gustaba mucho construir, pero en estas construcciones lo que buscaba era ganar el favor de todos los sectores políticos. Entonces amplió el templo buscando ganarse el favor del Sanedrín, incluido obviamente el sumo sacerdote. Pero también realizó una serie de construcciones como un gimnasio romano. Y un gimnasio no es lo que nosotros pensamos que es hoy en día, un lugar donde la persona tiene un acondicionamiento físico. No, un gimnasio era un lugar de reunión, era un lugar de tertulia, era un lugar donde la persona realmente podía realizar muchas cosas. Era un lugar social. Bueno, hay que tener un punto en cuenta, y es que aparte del tolos y del abatón, dentro del templo habían teatro, habían había teatro, estadio, había gimnasio, había una serie de recintos que convertían el templo de Asclepio en una especie de balneario medicinal. Lo convertían en un lugar de no solamente de una persona buscando recuperarse de su enfermedad, sino que también lo convertían en un lugar social. Un gimnasio es de los lugares que más frecuencia tiene a nivel social. Normalmente los romanos y los griegos realizaban negocios, reuniones sociales y de negocios y políticas en estos gimnasios, ¿sí? Centros de recreación. Entonces, si dentro de Israel podía haber una construcción como un gimnasio o una piscina romana, hasta donde realmente Bethesda tenía una intención totalmente israelita de hacer una mikvé. Arriba en la explanada alrededor del templo había mikvé, allí sí habían, y tenían un objetivo muy específico, que era entrar, hacer la inmersión, y una vez usted está ritualmente limpio, usted puede ingresar al templo. Pero con el tema de Bethesda es un poco ambiguo porque está fuera del templo, ¿sí? Y un dato a tener en cuenta, y es que lo que es Juan capítulo 5, el verso 3, la parte B, y el verso 4, que ya se los voy a leer, esa partecita que les voy a leer, en los primeros códices, en los papiros más antiguos, no está. Se cree que alguien lo añadió tiempo después, buscando interpretar lo que él pensaba que ocurría. Normalmente ustedes vieron en las imágenes que tenemos dos niveles en el estanque de Bethesda. Y lo que nos dice acá, se los voy a leer y después les explico los dos niveles. Dice que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del estanque de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Qué es lo que pasaba? Arriba
al abrir las llaves o los compartimientos de las aguas de la parte del nivel superior, obviamente rebosan y al rebosar descienden sobre la parte inferior. ¿Y eso qué genera? Genera un movimiento en las aguas arriba y en las aguas de abajo. Y eso se interpretaba como que realmente un ángel vino y sacudió las aguas. Y hay ciertas referencias. Les voy a poner aquí en la presentación. Esto es Abodá Sara 55, la parte A, en el Talmud de Babilonia. Una vez se le pidió al rabino Akiva explicar por qué las personas que sufren enfermedades algunas veces regresan curadas después de una peregrinación al santuario de un ídolo, aunque sin duda no tenía poderes. Esto una vez confrontaron al rabino Akiva y le preguntaban ¿por qué? Porque algunas personas se curan después de haber hecho una peregrinación a un santuario de un ídolo. Otra referencia. Esto es Justino Mártir. En diálogo entre Justino y Trifo, le decían el judío, páginas 69 y 70. Él escribe: cuando el diablo traiga de regreso a Asclepios como el resucitador de los muertos y como sanador de todas las enfermedades, podría decirse que en este asunto ha imitado de alguna manera las profecías de Cristo. Así lo escribe él, ¿cierto? Él era uno de los llamados padres de la iglesia. Entonces, teniendo en cuenta el contexto en el que se encontraba Israel en el primer siglo, que Herodes le gustaba construir cosas, pero no necesariamente lo que construía tenía que ser con un tinte netamente israelita, que él era un rey helenizado, que tributaban a Roma, que estaban sometidos a Roma, que Roma en cierto sentido les decía qué debían hacer. El sumo sacerdote tenía que tributarle también a Roma. Vemos al rabino Akiva que es confrontado con un tema de unas personas que van a un santuario y son sanos. Vemos aquí a Justino, uno de los padres de la iglesia, inquieto con todo este tema de Asclepios, que tenía mucha fuerza y que la gente tenía la tendencia a confundir Asclepios con el Mesías, con Yeshua. Entonces, se cree que este lugar, Betesda, realmente era un lugar donde las personas iban a buscar sanidad en un dios griego llamado Asclepio. No es un tema israelita, no es un tema en las escrituras. Este tema de esta parte B del verso 3 y el 4 que no están en los códices más antiguos, llevan a pensar que alguien en su momento añadió este tema de las aguas. Inclusive hay ciertas versiones que omiten realmente verso y medio, lo quitan. Pasan de en ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Así lo redactan algunas Biblias. Entonces todas estas pruebas nos llevan a crear una conjetura o una hipótesis de que este lugar era un lugar dedicado al dios Asclepio, donde las personas iban allí, hacían sus baños rituales, pero buscando sanidad en el dios griego que lo cura todo, ¿sí? Donde la persona debía permanecer allí esperando que tuviera un sueño, una visión por medio de esta deidad griega, romana, para que la persona lograra ser sana. Y allí en ese lugar, en ese contexto helenizado, grecorromano, de una deidad pagana, y eso no es ajeno. Israel realmente durante mucha parte de su historia ha caído en esto, ha tenido ídolos dentro del mismo templo. En los lugares altos y en las montañas crearon
lugares de adoración a las deidades que estaban en Canaán, ¿cierto? A Moloch, a los Baales, a Sera, a Astarte, a la diosa del cielo, adoraban las estrellas, eh, creaban monumentos. Por allá un rey creó 2 caballos en honor a una deidad y esos caballos estaban dentro de Jerusalén. Entonces, esto no es algo extraño ni nuevo. Y pues eso ha sido a razón de diferentes circunstancias. Un lugar como Bethesda no sería raro que haya sido construido para un dios greco-romano, dado que Roma tenía sometida a Israel, ¿cierto? Y así no les hubiese gustado mucho, pues muy poco hubieran podido haber hecho para que eso se evitara. Y allí había un hombre, israelita, 38 años enfermo. ¿Cuánto llevaba en ese lugar esperando recibir esa visión y ese sueño o poder hacer ese asclepion, poder entrar a esas aguas? ¿Cuánto llevaba el hombre? No lo sabemos con exactitud cuánto llevaba allí adentro, en ese lugar, allá en Bethesda. Pero por lo menos sabemos que tenía 38 años de estar paralítico. Tampoco se nos registra qué le ocurrió, si nació paralítico o tuvo un accidente. Eso no lo sabemos. Solo sabemos que allí estaba ese hombre. El hombre permanecía allí. Y Yeshua, a razón de una boda, él fue a Jerusalén. Y pues pasó por allá por el estanque de Bethesda. Y al pasar por el estanque de Bethesda vio a este judío que estaba en un lugar poniendo su fe en un dios griego, esperando encontrar sanidad. Allí estaba este hombre. Y Yeshua es movido a misericordia hacia él y se le acerca y le dice que si quería ser sano. Y él le dijo pues que sí, que obviamente quería ser sano, pero que él no tenía a nadie que lo ingresara al tolos, digámoslo así. Y como él era un paralítico, pues siempre que las aguas se movían, siempre había alguien que estaba enfermo, pero que tenía sus piernas en perfecto estado y podría correr y sumergirse. Y nunca lograba entrar, nunca lograba llegar de primero. ¿Y qué hace Yeshua? Le dice esta frase tan reveladora: levántate, o sea, sé sano, toma tu lecho, porque él permanecía allí, él había hecho su morada allá, y vete de qué, de aquí. Usted, israelita, usted no tiene nada que hacer acá, toma tu lecho y vete. Él en otras ocasiones, y Yeshua en otras ocasiones, le dijo a algunas personas que se lavaran con agua. O por ejemplo el leproso que fue limpio, él tenía que presentarse ante el sacerdote y parte de eso era ¿qué? Era hacer un baño ritual. Pero en este caso él viendo Yeshua que ahí había un lugar, él no le dijo haz una haz tevilá, entra a la mikvé. Él dijo toma tu leche y vete de acá. Aquí no hay nada para usted. Estás al lado del templo. El Dios de Israel es el que tiene el poder para sanarte, no una deidad griega. Toma tu lecho y vete. El Dios de Israel te ha sanado. No sé cuánto llevas aquí en este estanque esperando que Asclepio te hable en las noches. Solo te digo una cosa, que si tú quieres ser sano, vas a ser sano. Levántate y vete de acá. Eso es muy revelador. Lo que estamos viendo aquí es que el Mesías está diciéndole a este judío: sal de Grecia, sal de Roma. ¿Qué dice en Ezequiel capítulo
36. Hablando del nuevo pacto que él va a hacer con su casa de Israel. Lo primero que dice es, en el verso, esto es 36-24, yo los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. Eso es lo primero, va a ir a por ellos y los va a recoger y los va a traer. Los va a traer de vuelta a su tierra. ¿A quién? ¿A dónde? A Israel. Y verso 25 dice, esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Lo que le estaba diciendo a este hombre es, aléjate de estas deidades, de estos ídolos. Aléjate, aquí no hay nada para un israelita. Tu lugar es en el templo. Tu lugar de morada, si quieres estar en un lugar espiritual y permanecer allí, es el templo. No en un lugar donde se adora a una deidad grecorromana. El hombre inmediatamente sano se para, toma su lecho y sale. Y pues como era el Shabbat, ocurrió ahí un problema con algunos doctores de la ley, pero en esta enseñanza no voy a tocar ese tema. Y estos hombres le dicen al hombre, venga, es Shabbat, usted siendo todo un judío, ¿usted por qué está cargando? ¿Cierto? Porque la costumbre, no la Torah, la costumbre de ciertas líneas era que aún cargar algo pequeño representaba trabajo y quebrantaba Shabbat, ¿cierto? Entonces estas personas lo confrontaron y dijo, no, pues es que el que me sanó me dijo que me tomara mi leche y caminara, entonces yo le hice caso. Ay, ¿quién fue? Y no sé, vino y me tocó y no sé dónde está. O sea, Yeshua entró específicamente a eso, a decirle a este hombre que saliera de allá. Entonces él no supo. Pero el verso 14 es muy revelador, porque el verso 14 dice así. Después Yeshua lo encontró en el templo y le dijo, como puedes ver, lo voy a poner en la presentación, como puedes ver, has sido sanado. Así que no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Has sido sanada, has sido sanado, así que no peques más. ¿Por qué le dice que no peque más? ¿Cuál es la razón de decirle que no peque más? ¿Qué nos dice la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4? Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es el quebrantar la ley. Eso nos dice la primera carta de Juan, capítulo 3, 4. ¿Qué es pecado? Es quebrantar las instrucciones divinas. Entonces Yeshua le está diciendo a este judío que ya se lo encontró en el templo. Le dijo, has sido sanado, has vuelto al templo, has vuelto a donde tú perteneces. No peques más. Usted no tiene que estar poniendo su fe en las deidades griegas, ni romanas, ni en ningún lado, ni en la zona de los galos, ni Asia Menor, ni Persia, nada de eso. El Dios de Israel es más que suficiente y él se lo había demostrado porque había sido sanado. Llevaba tiempo en ese lugar creyendo y esperanzado en Asclepio, y Asclepio nunca le habló y nunca le respondió. Y este hombre, ya en el templo, fue confrontado por eso y le dijo, no peques más. Obedece, permanece dentro del pacto. Porque alejarse de los ídolos o limpiarme de mis ídolos, como dice en Ezequiel 36, ¿qué significa? Y es romper ese pacto que yo hice con esas deidades. Porque la idolatría es comparada ¿a qué? Al adulterio espiritual. Porque yo decido ser infiel al pacto con Dios, con Hashem, con Elohim, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Decido serle infiel a él para casarme o tener intimidad, que es representado en adoración, en ofrendas a estas deidades paganas. Entonces cuando dicen Ezequiel 36 que nos limpiará de nuestros ídolos, significa que yo cortaré toda relación de pacto con esas deidades paganas y volveré a los brazos del amado. Entonces aquí Yeshua le está diciendo algo tan confrontante a este judío que estaba allí, en Jerusalén, en Eretz, en tierra prometida, pero adorando y esperanzado en otras deidades. Entonces, familia, con este corto estudio espero que haya traído claridad y un poco de luz a la vida de ustedes, dando a entender un poco más todo este contexto de lo que es Betesda, de lo que es este tema del paralítico y de por qué Yeshua fue allí y lo sanó. Para terminar, familia, Yeshua viene y nos quita nuestra parálisis espiritual. Y una vez nos quita nuestra parálisis espiritual, lo primero que nos dice es: párate y sal de aquí. Hay que salir, familia. Salir de eso que no le agrada al Eterno. Que en alguna área o en algún aspecto todavía estemos allá, en Grecia, en Roma, en las naciones. Y que nos está diciendo: usted que está lejos, venga y esté cerca. Quiero darles muchas gracias, familia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les invito a que, si no se ha suscrito a mi canal, se suscriba. Si este corto estudio ha sido de bendición para su vida, le pido que lo comparta para que también sea de bendición y de edificación para otras personas. Muchas gracias y muchas bendiciones. Shalom.